Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 17 de octubre del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en Campus. Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Y nos vamos de Antioquia, Colombia, a Antioquía. San Ignacio. Hoy nuestra Santa Iglesia conmemora en el obispo y mártir, año 107, que fue arrojado por estos seres despiadados del circo romano, pueblo romano hermano, para ser devorado por los leones, las fieras. Y este fue seguidor de San Pablo, fue el primero que llamó a la iglesia ecuménica, universal, católica, y también en su magisterio de la iglesia siguió a Juan, de los primeros discípulos de Jesús. O sea que hay una tradición de la iglesia allí maravillosa que nos congrega hoy. Seres amados, recordemos hoy 17, la oración personal, comunitaria y universal por nuestros hermanos de Jerusalén, como nos lo pide el patriarca a través de Fray Alejandro Tobón y la Orden de los Carmelitas Descalzos, ayer que se conmemoraba en Santa Teresa de Jesús, el mayor provincial que hacía esa carta en honor a esta santa para pedir por esta población, por estas guerras de Israel, las guerras de Ucrania y las guerras espirituales que nos acontecen, seres amados. Ayer con Santa Edugibes, que es hermana de Santa Gertrudis, y también se conmemoraba Santa Margarita de Alacoque, aunque la fecha es hoy, pero ayer particularmente se hizo mención. Clarisas, de la orden también jesuitas, se encontraba precisamente la Virgen de Satanudos, de Satán y los nudos que tiene. Hay que desatarnos. Y esa es la Virgencita por el segundo día de la novena, día de esta novena y sexto día de la novena de Santa Laura Montoya Upegui. Ayer fue maravilloso el encuentro en la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes con hermanos que vinieron de la Arquidiócesis de Manizales. Vamos entonces a hacer la meditación de la palabra de Dios hoy, poniéndonos en manos del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenemos en la carta a los Romanos, en el primer capítulo, en los versículos 16 al 25. Hermanos, no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, primero del judío y también del griego, porque en él se revela la justicia de Dios de fe en fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen la verdad prisionera de la injusticia, porque lo que de Dios puede conocerse les resulta manifiesto, pues Dios mismo se lo manifestó. Pues lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo, a través de sus obras, de modo que son inexcusables, pues,
habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Todo lo contrario, se ofuscaron en sus razonamientos, de tal modo que su corazón insensato quedó envuelto en tinieblas. Alardeando de sabios, resultaron ser necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, de pájaros, cuadrúpedos y reptiles, por lo cual Dios los entregó a las apetencias de su corazón, a una impureza tal que degradaron sus propios cuerpos, es decir, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a la criatura y no al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y al Salmo 19 en alabanza. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. El cielo proclama la gloria de Dios, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. El cielo proclama la gloria de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 37 al 41. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuera a comer con él. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo: ustedes, los fariseos, limpian por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosan de rapiña y maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Con todo, den limosna de lo que hay dentro, y lo tendrán limpio todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, en esta meditación de la palabra de Dios, como siempre, Jesús, en su infinita sabiduría, con la misericordia de siempre y en la justicia divina, siendo la verdad revelada en espíritu y en verdad, como segunda persona de la divinidad, haciendo la manifestación directa de la Santísima Trinidad, la Sagrada Familia, el Padre Creador y la creación, Jesús su Hijo unigénito, Redentor, Sanador y Salvador, y el Espíritu Santo Paráclito, Santificador, en coherencia plena de ese sentir, de ese pensar y de ese actuar, que por su ser, su vida y su obra, lo dejó a través de obras, hechos y acciones que por más de 2023 años se conservan. Este biotraje, que es la copa, somos vasijas de barro, por fuera, aparentemente limpios, viviendo lo superficial, lo material, lo natural. Es la inmanencia lo que nos conecta con la tierra. Y es de lo que más se ocupaban nuestros hermanos los fariseos sobre todo, la ley mosaica, la Torá, y se quedaron atorados en la letra, siendo muy estructural, funcionalistas, muy literales, en el cumplimiento, como dice Carlos Yepes, cumplimiento, los mínimos políticos para tener acuerdos, los mínimos económicos para hacer pactos, negocios, y los mínimos sociales para tener una aceptación de grupos snobistas de modas o grupos consumistas, economías, llámense circulares, o economía ecológica, o economía sostenible, y los mínimos de grupos sociales para tener la aceptación en un status quo, en una zona de confort. Lo reprochaba Jesús siempre a los fariseos, no por ello diciendo que fueran malos,
siendo buenos, cumplidores de la ley, pero muy en lo superficial, no yendo a lo profundo, a pesar de que por tradición el pueblo judío meditaba en el corazón para tomar las decisiones más que por la razón y llegar ahí con una justificación en la ley, no haciendo caso de los profetas. Jesús viene a darle plenitud a la ley y los profetas. La acción humana, aunque rebosando de virtudes, buenas relaciones con la divinidad, buenas relaciones con la humanidad, buenas relaciones con la terrenalidad, mantenían discriminación en ciertas especies animales, ciertas plantas, ciertos minerales, ciertas personas o grupos sociales. Los que no eran del pueblo hebreo no eran sus hermanos, no eran considerados de la misma jurisdicción o élite. Los saduceos, la aristocracia, los escribas, doctores de la ley, y los fariseos, maestros. Lo hace ver también Pablo a los romanos, que entre los gentiles, de los judíos, de los griegos, de las diferentes culturas, contrario a pretender en Dios justificarse, hacían reverencia a las criaturas, la idolatría, falsos dioses, ese paganismo, que fue el que también Jesús vino a incluir por ser pecadores, todos seres amados llamados a ello, paganos, pecadores, gentiles, que podrían ser considerados desde el pueblo judío impuros, ilegales por no cumplir la ley, o no formales por no estar en la formalidad, en las formas, en las apariencias, seres amados. Jesús nos hace una reconvención maravillosa, San Pablo la sigue allí, después a los romanos, a los gálatas también les hablaba de lo mismo, y de los discípulos el obispo, San Ignacio de Antioquía, de ser esas fieras que lo devoraron, eran las mismas fieras que adoraron. Roma se caracterizaba por tener dioses de toda clase, paganos. Por eso no repararon en tener otro Dios que fuera Jesús crucificado, pues tendrían un trofeo en la sala de trofeos, en el hall, como se dice en el inglés. Pero para ellos es más otra religión, otra cultura, otra práctica. Para nosotros, en gracia de Dios, es darle la profundidad, el significado de vida a lo más íntimo, que es el Sagrado Corazón de Jesús, el Sagrado Corazón de la Santísima Virgen María y el Sagrado Corazón de San José, el Sagrado Corazón de la familia de Nazaret, vinculados en familia. Esa antropología que es más espiritual, mística, trascendental, más allá del orden natural, la antropología biológica, la antropología social, la antropología de las culturas, que bienvenidas, todas ellas, pero en una sola verdad, que es Cristo, la verdad revelada, la ley natural, la ley moral, que es la que en la conciencia nos juzga que es bien, bien vivir, bienaventuranza, que es bendición. Lo contrario es del enemigo, del adversario, del opositor. Sabemos que existe y esa es la guerra espiritual que tenemos, seres amados, pero esa no es la que nos ha de ocupar. Nuestra energía, nuestro pensamiento, nuestras acciones deben estar orientadas a servir a Dios antes que servir a los hombres y mucho más que servir a las criaturas. Seres amados, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto. Feliz santo y bendecido martes de María Auxiliadora, Santo Rosario, los dolorosos, la flagelación, la coronación de espinas, la crucifixión en el Calvario, el exeomo y el Cristo crucificado dando gloria a Dios. A tus manos encomiendo mi espíritu. Hasta pronto, seres amados. Muchas gracias.